A Valdés Mesa, marcha del programa de soberanía alimentaria y educación nutricional en Artemisa. Rechaza Asamblea Nacional del Poder Popular declaración injerencista del Parlamento Europeo sobre Cuba. Suspende Cuba aceptación de dólares estadounidenses en efectivo en el sistema bancario. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la reunión en Ciego de Ávila para evaluar el trabajo de la organización política. En el análisis participaron integrantes del secretariado del Comité Central y los principales dirigentes y autoridades gubernamentales de todos los municipios avileños. El séptimo encuentro del país, que demuestra la cohesión de todos los factores en torno al partido, permitió a la máxima dirección de la organización política analizar las estrategias adoptadas para dar continuidad a un Congreso que inspira la transformación social y económica de la nación. El primer secretario del Comité Central y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, alertó que el cambio se gestará desde las propias bases. Y hay que lograr ante todo que el núcleo sea ese espacio movilizador, de convocatoria para todos los militantes y también para todos los revolucionarios, en el cual discutamos sin trabas, sin dogma, sin burocracia, sin limitaciones los problemas que tenemos. Y más que eso, que digamos la manera en que podemos solucionar esos problemas. El protagonismo juvenil fue uno de los tópicos abordados por el espacio que se les brinda a las nuevas generaciones que forman parte del legado de los valores y principios inherentes a la revolución, pero demandará en los comités de base de un trabajo acorde a los momentos que vive la patria. Nosotros tenemos que lograr que en cada organización de base el secretario general sea el mejor o el militante más preparado que pueda conducir el resto de los militantes y también así el universo juvenil, que pueda convocarlo, que pueda incentivarlo. En cada informe y declaraciones del encuentro dejó por sentado que el concepto de continuidad transversaliza la labor del partido y el de la unidad exige un sistema de trabajo más integral y con mayor prontitud en la atención a la UJC, las organizaciones de masas y la sociedad, con un refuerzo a la labor política e ideológica a nivel de los consejos populares. Y de eso se trata este proceso de implementación de las directrices, ideas y conceptos del 8º Congreso del Partido. Que todo el mundo se apropie de los contenidos de lo que aportó el debate del Congreso. Y a partir de ahí cada uno interpreta a nivel de organización de base cuál es el papel que le corresponde y cómo tiene que tributar al cumplimiento de esas directrices, de esas ideas y de esos conceptos. Se expusieron los mejores ejemplos avileños de lo alcanzado con las ideas renovadoras del 8º Congreso del Partido en la sustitución de importaciones, el abastecimiento al turismo con producciones locales y el desempeño de la ciencia con la articulación de la universidad con las empresas agropecuarias, cuyos colectivos recibieron más de 130.000 plántulas de diferentes genotipos de piña, además de la implementación de unos 60 proyectos de desarrollo local vinculados al programa alimentario. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del Buró Político del partido y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, constató en Artemisa varias acciones destinadas a potenciar el programa de soberanía alimentaria local y educación nutricional. Esta es la finca Marta en el municipio de Caimito, donde cobra vida un proyecto agroecológico que busca materializar una comunidad agraria sustentable. Somos apicultores, durante los últimos 8 años hemos ido incrementando nuestro número de colmenas, ya tenemos productos que incluso ya están certificados, nos hemos dedicado a las hortalizas en los últimos años, es nuestra producción principal. Hasta aquí llegó el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa para intercambiar con este productor que busca incorporar 10 hectáreas más de tierras al tener contrato con la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Más tarde, Valdés Mesa, acompañado por la miembro del Buró Político y primera secretaria del partido, Gladys Martínez Verdecia, y el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez, visitó la UVB de Producciones Diversificadas José Martí de San Cristóbal, entidad que elabora distintos tipos de productos destinados al consumo local.
Lo que tenemos y lo que vamos a tener va a depender de nosotros, así como esto. Este es un buen ejemplo, pero va a depender de nosotros, de nuestro esfuerzo. El ahorro es la principal fuente de recursos que nosotros disponemos y la reutilización de los equipos. No se puede botar nada. Y esta industria es un ejemplo. Entonces son dignos de reconocimiento y dignos de imitar. Como colofón de su visita, Salvador Valdés Mesa intercambió con autoridades del territorio y llamó a laborar con mayor organización y disciplina en consonancia con la estrategia que asume el país en tiempos donde se necesita de mucha creatividad y compromiso social. Desde Artemisa, Alexander Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A continuación damos lectura a una declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. La razón es y será nuestro escudo, dice el encabezado. Una vez más, el Parlamento Europeo ha desempeñado el triste papel de rehén de un pequeño grupo de eurodiputados de la extrema derecha obsesionados con destruir la revolución cubana, quienes tienen un vínculo demostrado con organizaciones radicadas en Miami, financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. La espuria e injerencista resolución que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo le resta credibilidad a esa institución y refleja la doble moral hacia la nación cubana. No existe en ella intención alguna de cooperar o dialogar, ni la más mínima expresión de respeto a Cuba como país libre, independiente y soberano. Reiteramos nuestro enérgico rechazo a este engendro, promovido por los representantes más extremistas de las agrupaciones políticas españolas, Partido Popular y Vox, quienes no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba y que han trasladado sus rencillas políticas internas contra el actual ejecutivo de ese país al Parlamento Europeo. Frente a la retórica violenta, vulgar y neofascista de este grupo minoritario de europarlamentarios, se alzaron voces dignas que expusieron la verdad sobre Cuba y calificaron esta acción como una hipocresía. Se refirieron al bloqueo de Estados Unidos como la más flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano y exigieron su eliminación, al tiempo que defendieron el desarrollo de una relación respetuosa y constructiva entre Cuba y la Unión Europea. Una resolución como esta, plagada de doble rasero, no nos quita el sueño. Los legisladores cubanos, junto al pueblo, del que somos parte inseparable y al cual nos debemos, trabajamos para fortalecer la estructura normativa de nuestra nación que prioriza el disfrute pleno de todos los derechos humanos para todas las personas. En Cuba, la cultura es de alcance universal y el Estado preserva el acceso cada vez más amplio del pueblo a todas sus manifestaciones. La cooperación médica cubana, de la cual también se han beneficiado pueblos europeos, es un paradigma de la proyección exterior de la revolución sobre la base del principio martiano de que patria es humanidad. Las campañas promovidas por los enemigos y sus lacayos fracasan ante la voluntad de nuestro pueblo de seguir avanzando unido en la construcción de una sociedad cada vez más justa y democrática. La razón es y será nuestro escudo. Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, La Habana, 10 de junio de 2021. Y la declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba también responde a una resolución aprobada este jueves en el Parlamento Europeo que busca a todas luces afectar las relaciones entre Cuba y la Unión Europea y el acuerdo de diálogo político y cooperación entre las partes. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró el rechazo de nuestra nación a la espuria e injerencista resolución del Parlamento Europeo. Agregó que Cuba continuará la construcción de una sociedad socialista más justa y democrática frente a la retórica de representantes de la extrema derecha vinculados a la subversión de Estados Unidos. Pero, Froilán, amigos televidentes, ¿qué ocurrió en el Parlamento Europeo? ¿Cuáles fueron los planteamientos de los eurodiputados que intervinieron? Junior Smith pone el tema en contexto. Otra vez se usa el socorrido tema de los derechos humanos para acusar a Cuba. La resolución, impulsada fundamentalmente por el Partido Popular y otros grupos conservadores, muestra la posición de algunos eurodiputados que del lado de los intereses estadounidenses, la nación más poderosa del mundo, arremeten en pandilla contra la pequeña nación caribeña. Ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación?
Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Estos eurodiputados que con tanta excitación hablan mal de Cuba no exhiben semejante vehemencia para referirse a países donde sí se violan los derechos humanos. Ellos no aprobaron resoluciones cuando miles de estadounidenses salieron a las calles para protestar por el racismo institucional tras el asesinato de George Floyd y de otras personas negras a manos de policías blancos, o por las familias separadas en la frontera sur de ese país, los niños en centros de detención y los reportes de abusos sexuales, esterilizaciones forzosas y otros desmanes. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Eso a ustedes obviamente les da igual, como les da igual las violaciones de derechos humanos de Israel en Palestina, de Arabia Saudí en Yemen o de Marruecos en el Sáhara. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. ¿Quieren que le haga la lista de todos los países que hay en el mundo que no son países donde se practica una democracia liberal, multipartidista, competitiva, como hacemos en Europa? ¿Quieren que les haga la lista? ¿Por qué extraña razón solo hablan ustedes de Cuba? ¿Por qué no escogen cualquiera al azar de estos países y lo plantean también? Los parlamentarios a los que hoy se les infla el cuello mientras critican a Cuba dirigieron hacia otro lado la mirada cuando en Chile decenas de jóvenes perdieron los ojos por los perdigonazos de los carabineros. ¿Dónde estaban cuando un golpe de Estado puso en el poder un gobierno de facto en Bolivia que reprimió con violencia las manifestaciones en favor de la reinstauración de la democracia? Por estos días tampoco se ha escuchado su voz frente a las cientos de denuncias de represión policial desmedida y flagrantes violaciones de los derechos humanos en Colombia. En Colombia el ejército, la policía y los paramilitares han asesinado a 75 personas desde el inicio del paro nacional. Y los mismos que nos traen este punto sobre Cuba vetan que se debata aquí la actuación del narcofascismo uribista. La resolución se aprobó en el Parlamento Europeo, donde también se escucharon voces de los que reivindicaron la realidad cubana y reclamaron apoyo y solidaridad para la nación cruelmente sitiada. Cuba respeta no solo lo de su propio derecho, lo de su propio pueblo, sino que es un ejemplo de solidaridad internacional, como pudimos ver hace un año cuando en lo peor de la pandemia sus brigadas médicas llegaron a Italia. Y esto a pesar de un bloqueo criminal de más de 60 años. Pero ustedes buscan dinamitar los espacios de acuerdo y de cooperación. Más madera. O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Derechos humanos, libertad de expresión, fin de la persecución fueron temas manipulados en el discurso de quienes sirven a los intereses de los que reniegan del diálogo, ponderan el odio en lugar del entendimiento y acuden al facilismo de atacar a Cuba en un fallido simulacro de perseguir la justicia y la verdad. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y después de ser escrutadas el 100% de las actas en Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que Pedro Castillo obtuvo el 50.19% de los votos, mientras su contrincante Keiko Fujimori alcanzó el 49.8% en los sufragios. Ahora corresponde a los jurados electorales especiales resolver en primera instancia las actas calificadas como observadas. El mandatario argentino Alberto Fernández expresó a Castillo los deseos de unidad entre ambas naciones y reforzar acciones en favor de América Latina. Desde Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva felicitó al candidato del Partido Perú Libre por la importante victoria. Medios locales informaron que la Fiscalía del país solicitó al Poder Judicial imponerle prisión preventiva a Keiko Fujimori por presuntos delitos de corrupción. Venezuela denunció hoy que parte de los recursos depositados por su país al Fondo Monetario Internacional para la adquisición de vacunas han sido bloqueados por un banco internacional y están bajo investigación. La medida coercitiva fue denunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arriaza, quienes remarcaron las consecuencias de esas sanciones unilaterales.
Reiteraron que las medidas impiden usar los recursos de la nación bolivariana en la compra de alimentos, medicamentos y sobre todo de vacunas tan necesarias para enfrentar la COVID-19. Los países miembros del G7 se reúnen desde mañana en Reino Unido. Su agenda comprende la recuperación económica y la vacunación masiva anti-COVID-19. El bloque discutirá el impulso de nuevas estrategias para enfrentar el cambio climático. Se espera que los líderes occidentales fijen una posición conjunta en sus relaciones con China, Rusia y Bielorrusia. El primer ministro británico Boris Johnson y el presidente estadounidense Joe Biden se reunieron hoy para renovar la Carta Atlántica de 1941, después de las fricciones con la administración Trump. La Organización de Naciones Unidas advirtió que millones de niños trabajan por obligación, esto a causa de la pandemia de la COVID-19. En los últimos 4 años, 8,4 millones de menores de edad laboran para garantizar su sustento o el de su familia. Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF asegura que alrededor de 160 millones de niños desempeñan labores peligrosas. 160 millones de niños. Más de la mitad tienen entre 5 y 11 años de edad. Organismos de la ONU advierten que la situación con los menores puede ser peor si los gobiernos no se ocupan del tema. Para 2022 se espera que 9 millones de niños trabajen para sobrevivir. El Ministerio de Salud Pública informó que al cierre de este miércoles resultaron 1.158 muestras positivas a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 12 personas y se otorgaron 1.081 altas clínicas. La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque y Matanzas son los territorios con mayor número de contagios. En la jornada aumentaron los casos activos y se reportan en las salas de cuidados intensivos más de 130 pacientes. La circulación de variantes más agresivas del virus, el aumento de casos graves y decesos, el predominio de la transmisión autóctona y la irresponsabilidad social marcan el contexto epidemiológico cubano. De ahí el llamado constante a cumplir los protocolos de bioseguridad. El Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, otorgó el autorizo para ensayos clínicos del candidato vacunal Soberana 02 en la población pediátrica. Mañana comenzará el proceso de reclutamiento de los voluntarios de la fase 1 y luego se avanzará hacia la fase 2 con más de 300 niños y adolescentes. Una esperanzadora inmunización para los pequeños de casa, esos llamados a proteger mucho ante la actual contingencia sanitaria, se abre hoy con la aprobación del inicio de los ensayos clínicos de Soberana 02 en edades pediátricas, un nuevo paso de la biotecnología cubana en función de la salud de los que saben querer. Esta aprobación está basada y sustentada, en los resultados de los ensayos clínicos fase 1 y fase 2 con este candidato y también los resultados del estudio de intervención que se realizó, donde se demostró que este candidato tiene un perfil de seguridad adecuado, no mostrando eventos adversos graves, todos los eventos adversos son leves, y además resultados muy buenos en relación a la inmunogenicidad. El ensayo clínico fase 1 comenzará el próximo lunes en la capital del país con 25 voluntarios, sin placebo, con un diseño de 2 grupos. Se realizará en 2 etapas, de una manera secuencial, en una primera etapa para los adolescentes de 12 a 18 años y luego desescalaremos a la etapa a los niños de 3 a 11 años. Por tratarse de una población muy sensible, vulnerable, con la cual hemos cumplido todas las exigencias y estándares tanto nacionales como internacionales. Se realizará en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez y la fase 2 se realizará en áreas de la atención primaria de salud que tributan hacia el Hospital Juan Manuel Márquez también, en áreas del municipio Lisa, Playa y Marianao, de estos municipios. Y bueno, se han seleccionado sitios específicos que han tenido también muy buen desempeño en la fase 3 de ensayo clínico. ¿Pero qué significa que podamos contar con un ensayo clínico en edades pediátricas? Nosotros tenemos mucha seguridad con ese producto, por tanto, debemos transmitir esta tranquilidad, aunque por supuesto hemos tomado todas las medidas en los sitios donde vamos a realizar el ensayo
para que tengamos, tanto para nosotros como promotor, para los equipos de investigación, para los padres, para todos, tener toda la tranquilidad. Una estrategia para devolver la normalidad a sus vidas, las ansias de retornar a las clases y de continuar con su desarrollo emocional y cognitivo, afectado como ningún otro por la pandemia de la COVID-19. Vacuno para comenzar la escuela. Yo me vacuno por mis amigos. Yo me vacuno por mi familia. Yo me vacuno por ti, por mí y por todos. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La discóbola cubana Yaimé Pérez finalizó segunda en la tercera parada de la actual Liga del Diamante que tiene lugar en Florencia, Italia. En su primer envío, Yaimé lanzó el implemento hasta los 66 metros y 82 centímetros y luego superó la barrera de los 65 metros en otras 4 oportunidades, lo que da muestras de su estabilidad sobre esa marca. Sin embargo, hoy se encontró con la mejor versión de la croata Sandra Perković, quien inició con disparos de 67-70 y 68-31. El meeting volvió a poner en práctica el polémico sistema de competencias donde las 3 de mejores marcas clasifican a la final y gana la que más lejos envíe el implemento en el sexto intento. Sin embargo, una vez más, la Perković la superó al registrar 66 metros con 90 centímetros, marca superior al 65-37 conseguido por Yaimé Pérez. Con este resultado, la cubana se mantiene primera en el ranking del circuito con 15 puntos, uno más que la europea. Denia Caballero fue séptima con 61 metros y 33 centímetros. Cambiamos de tema y es que el judoka cubano Iván Felipe Silva cayó hoy en su segundo combate en la división de los 90 kilogramos en el campeonato mundial que tiene lugar en Budapest, Hungría. A pesar de llegar con la tercera mejor ubicación en el ranking, Silva cedió por Guasari ante el kazajo Islam Bozbayev. No obstante, el cubano sumó 320 puntos a su escalafón y se mantiene entre los 18 clasificados de forma directa a los Juegos Olímpicos de Tokio. Mañana competirá por Cuba Kalieman Tomarchi. Por último, le informo que mañana el canal Tele Rebelde transmitirá en vivo el cartel de boxeo entre la escuadra cubana y púgiles provenientes de circuitos profesionales. También se dio a conocer que la televisión cubana transmitirá en vivo todos los partidos de la Copa América de Fútbol del 13 de junio al 10 de julio, según informó la dirección del canal Tele Rebelde. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches. Hasta mañana, Botay. El secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezado por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evaluó en Camagüey la implementación de las ideas, directrices y conceptos expuestas en el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. La implementación de las ideas, conceptos y directrices expuestas en el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba fueron temas evaluados en tierra gramontina por el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En ese escenario y con la presencia de dirigentes políticos y administrativos del territorio, se dialogó sobre el fortalecimiento de las organizaciones de base y de la importancia de generar en lo interno análisis efectivos que en la práctica tributen al desarrollo económico y social de la región. Ahora lo más importante es que con esa claridad de interpretación que lo tenemos al nivel de los cuadros del partido, por decirlo de alguna manera, lleguemos hasta la organización de base del partido, que ese es nuestro escenario fundamental. La ejemplaridad de los líderes y la actualización de los métodos de trabajo fueron otras citas debatidas en la cita. Las máximas autoridades del partido y del gobierno en el territorio expusieron además los retos que se asumen en la provincia para perfeccionar la producción de alimentos y los servicios básicos en pos del bien de la ciudadanía, asuntos que se asumen hoy como prioritarios. El trabajo de las organizaciones de masas fue abordado también, dado que se requiere lograr un mayor protagonismo en los escenarios comunitarios. Hoy estamos convocadas a atender la tarea de la operación sanitaria. En las 727 vacunatorios que tendrá esta provincia, tendrán la caracterización de nuestra organización. Allí habrá mujeres que atiendan al personal de salud, que lleven la poesía dala, que canten una canción. La pregunta es cuánto más pudiéramos hacer. Cuánto más pudiéramos hacer con los temas asociados al género. Cuánto más pudiéramos hacer a través de la federación en el esclarecimiento de todo el proceso de consulta
que se desarrollará con el Código de la Familia. Los miembros del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presentes también, hicieron referencias a estrategias medulares que deben ser aplicadas para interpretar de manera concreta la savia expuesta en el 8º Congreso. Se habló de tareas agropecuarias, producción de bienes y servicios, economía y la labor de la prensa revolucionaria. Juega un papel importante todo lo que nosotros podamos hacer en el trabajo del partido hacia los jóvenes y todo el espacio y las posibilidades que le demos de participación a nuestros jóvenes. La importancia de asumir la opinión del pueblo como guía para tomar decisiones oportunas fue un enfoque reiterado en este encuentro. El amor por Cuba, el deseo de fomentar la unidad y la creatividad para perfeccionar el socialismo, sin triunfalismos y desde posiciones autocríticas, también constituyeron bases del encuentro. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Chubascos y tormentas eléctricas ocurren durante la tarde de hoy en gran parte del país, asociados al calentamiento del día, condiciones típicas del verano y al tránsito de una onda tropical sobre los mares al sur de nuestro país, lo que aporta algo de inestabilidad. Observen una imagen más ampliada como desde primeras horas de la tarde llovía en zonas de la región oriental del país, donde hasta las 5 de la tarde el mayor acumulado estaba en Veguitas, en la provincia de Granma, con 48 milímetros en solamente 3 horas, pero lluvias que se han extendido hacia el resto del interior de gran parte del país, hacia el centro y el occidente, donde llueve fuerte en la ciudad de Camagüey y también en algunas zonas de la parte occidental, como es el caso de Matanzas y Mayabeque, lluvias que se pueden extender todavía durante el resto de la noche de hoy. Tendremos, para mañana poco cambio en cuanto a las condiciones del tiempo, amanecer parcialmente nublado para la zona occidental, la probabilidad de algún chubasco ya al final de la mañana en la isla de la Juventud. En el resto del país será poca la nubosidad, excepto en localidades de la costa norte, donde puede haber algún nublado parcial durante la primera parte del día. Para la tarde ya se nublará hacia zonas del interior, tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas en el occidente, principalmente hacia el interior y la costa norte de este territorio. En el resto del país las lluvias ocurrirán hacia el interior y el sur del centro y el oriente del archipiélago. Las temperaturas con muy poca variación, valores mínimos en la madrugada que estarán entre los 21 y 24 grados Celsius en gran parte del país, llegando a ser superiores solamente en algunas zonas costeras, y en la tarde máximas por encima de los 31 y hasta 34 grados, superiores quizás en algunos puntos del interior. Los vientos van a ser variables débiles en gran parte del país, esto va a favorecer una mayor sensación de calor y solamente serán de región este en zonas de la costa norte entre 10 y 25 kilómetros por hora con alguna racha superior durante horas de la tarde. Esto producirá que aunque comenzamos el día con oleaje en la costa norte oriental, disminuya poco oleaje, también disminuyendo el estado del mar en el resto del país, quedando al final del día con poco oleaje desde Cabo Cruz a Punta Maicí y mar tranquila para el resto de los litorales. Para los próximos días vamos a tener más de lo mismo, algunas lluvias durante la tarde, sobre todo para el centro y el occidente del país, ligeramente inferior la probabilidad para la región oriental y temperaturas con muy poca variación, tardes muy cálidas y también noches ligeramente cálidas en gran parte del territorio nacional. Así que para mañana chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del país. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana. Hasta mañana, Elier. El viceprimer ministro cubano y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, evaluó las labores que se realizan para solucionar una avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. Luego de 6 días de concluir el mantenimiento previsto en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, este lunes se produjo otra avería que provocó su salida del sistema electroenergético nacional. Presentamos una situación de un salidero de la cámara, o sea, del horno hacia la parte exterior, o sea, salía fuego hacia la parte exterior, provocado por una falta de hermeticidad, o sea, una avería que se produjo en un sistema de sellaje que no fue objeto de intervención durante la parada anterior. El viceprimer ministro y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, acompañado del miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Libán Izquierdo Alonso, y el ministro de Energía y Minas, Libán Arrón de Cruz, chequearon la reparación de la avería en la central termoeléctrica matancera. Luego del mantenimiento, la guitera se generaba con eficiencia y calidad y llegó a alcanzar más de 200 megawatts hora. Valdés Menéndez se interesó además por la situación epidemiológica del territorio y la terminación del muro de contención de la termoeléctrica. Según precisó Arrón de Cruz, se trabaja para evitar afectaciones en el servicio eléctrico a la población. De acuerdo con la información brindada por el director de la central, Misbel Palmero Aguilar, durante el encuentro, se prevé que la central termoeléctrica Antonio Guiteras concluya la reparación y comience el proceso de arranque después de la 1 de la tarde de mañana. Desde Matanzas, Rigo León y Lianis Díaz Fundora, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, intercambió con artistas visuales, directivos del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sobre problemáticas relacionadas con el arte, la realización de eventos y la formación en esa especialidad. Debates en torno a la creación de espacios institucionales que promuevan lo mejor del arte cubano contemporáneo en plataformas virtuales, así como los eventos de las artes plásticas, trascendieron en el intercambio del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, con artistas visuales. Asimismo, se abordaron problemáticas relacionadas con la comercialización de las obras, la enseñanza artística de nivel superior y las condiciones materiales para el proceso docente. En el diálogo, el titular del sector destacó la responsabilidad del artista y su obra en la formación estética y de apreciación de los públicos. Resaltó que la creación no se ha detenido en tiempos de pandemia y refirió a las nuevas prácticas que para la cultura representa el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el comercio electrónico. Los participantes reconocieron la valía del debate para fortalecer los vínculos entre los artistas visuales y la institución, así como en la solución de los problemas. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la presencia del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, fue presentado el número 199 de la revista trimestral Conjunto. El material se dedicó a los 50 años del grupo cultural Yuyascani de Perú y explora el universo sonoro del teatro. La edición está disponible en la web de Casa de las Américas y colaboran autores de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Brasil y Cuba, entre otros. Más noticias. Artex reconoció hoy a un grupo de artistas y agrupaciones por su labor excepcional en el año 2020. Un total de 27 músicos y colectivos recibieron la condición Cultura en Revolución, otorgado por el Buró Sindical de Artex. Consagrados artistas y jóvenes generaciones de la música cubana recibieron la distinción por sus aportes para el desarrollo de las artes. Asimismo, se reconoce el apoyo y acompañamiento que de distintas maneras han brindado al pueblo en las difíciles condiciones impuestas por la COVID-19. Con esta información finalizan las notas culturales en La Estelar. Buenas noches. Buenas noches, Esther. Y bueno, hace solo unos minutos se informó que Cuba suspende de manera temporal la aceptación de dólares estadounidenses en efectivo en el sistema bancario. Esta decisión responde a las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para limitar las transacciones de Cuba en esa moneda, según se explicó en la mesa redonda. La decisión estará vigente a partir de este 21 de junio. En la mesa redonda informativa se dio lectura a la nota del Banco Central de Cuba, en la cual se informa que se suspende de forma temporal a partir del 21 de junio los depósitos en efectivo o cualquier otra operación de dólares estadounidenses en el sistema bancario cubano. Se aclara que con otras divisas libremente convertibles aceptadas en nuestro país, sí se podrán realizar transacciones. Igualmente, los depósitos de dólares estadounidenses que poseen personas naturales y jurídicas no se afectan en absoluto por esa medida. Carlos Fernández de Cosío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que se trata de una medida de legítima defensa. En tal sentido, argumentó cómo se sigue manifestando la política de Estados Unidos hacia Cuba, lo que ha llevado a nuestro país a tomar esa decisión en el sistema bancario y financiero. Una medida motivada por el bloqueo estadounidense que tiene el propósito de seguir asfixiando a la economía cubana y deprimir el nivel de vida de la población. Por un lado están las restricciones a la remesa, que provocan que al no haber vías oficiales, vías institucionales y regulares para el envío de las remesas, prevalezca la remesa que llega en el bolsillo de los viajeros, por tanto no oficial y fundamentalmente en efectivo. Y por tanto hay un crecimiento de la proporción de remesa que tiene lugar en efectivo. Hay que utilizar vías alternativas para que llegue ese dinero. El gobierno de Estados Unidos se propuso cortar esas vías oficiales. Ese conjunto de medidas se combina con el efecto extraterritorial del bloqueo, agravado en los últimos años, sobre todo por las listas ilegítimas y difamatorias, tanto del Departamento de Estado como del Departamento del Tesoro, que al incluir entidades ahí, no solo calumnia a la entidad, sino que provoca un efecto extraterritorial, que muchas instituciones internacionales rehúsen intercambiar, cooperar, tener negocios con
estas entidades cubanas que están en la lista. Y por tanto esta combinación de una cantidad desproporcionada de efectivo con la imposibilidad de darle curso en el exterior, porque no hay instituciones que, como se dice en la declaración, reciban, procesen, cambien estas remesas, queda el país, o este efectivo, queda el país con una cantidad que pierde su valor de uso dentro de la economía cubana. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, explicó detalles de la medida y cómo se preparan los bancos. También la resolución hace énfasis en que las cuentas que hoy las personas naturales y personas jurídicas tienen definidas en dólares estadounidenses, pueden perfectamente realizar extracciones en efectivo de dólares o la moneda que en ese momento el banco tenga para poder ofrecer el servicio. Pueden recibir fondos a esas cuentas por transferencias del exterior, como hasta hoy, y también pueden hacer depósitos en